Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias. Es para mí un honor, un privilegio poder compartir con ustedes parte de la experiencia. Primero, pues, ahí felicitaciones a las dos exposiciones anteriores que marcan muchísimo sobre lo que estar pendientes en estos tiempos en estos tiempos de crisis y de las cuales si sabemos jugarnos bien las cartas podemos obtener el mejor beneficio. Así que, pues, como ya comentaron, yo actualmente estoy basado en Costa Rica, tengo ya más de 15 años de estar trabajando en la industria de alimentos, soy graduado de la Universidad del Valle, a mucho honor, así que creo que es una excelente universidad que lo prepara a uno para muchos retos y desafíos a lo largo de toda una vida. Y a lo largo de todos estos 15 años, pues he tenido la oportunidad primero de pertenecer a una gran empresa como SMI Alimentos. Somos una empresa multilatina, una de las empresas más importantes de la región, siempre con un espíritu familiar. Tenemos diversas unidades de negocio, desde energía, construcción, alimentos y consumo, donde vemos pastas, donde vemos galletas, también el negocio de la harina, el negocio del pollo también, con nuestras marcas como Pollo Rey, también la parte de restaurantes, que es donde exactamente estoy, en la cual pues tenemos marcas como Campero, Telepizza, Granjero Don Pollo, Barista, que ya no está con nosotros, pero fue una marca nuestra, y luego pues tenemos en proceso algunas marcas que vienen para el caso de CMI Alimentos. Así que un gusto poder compartir con ustedes un poquito ahí de la experiencia y ojalá les pueda generar una discusión amena el día de hoy, ¿verdad? Eh, Hay una frase, por supuesto, el genio del siglo XIX, Albert Einstein, que decía que en los momentos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Yo creo que si hay algo que lo prepara a uno la universidad y las buenas universidades es también para cuestionar, ¿no? Y dentro del proceso de las crisis es donde más uno tiene que cuestionarse. Y yo o trataba de analizar esta frase y yo decía, sí, seguro la imaginación es algo muy importante porque nos saca de la caja, nos saca de esa zona de confort, pero una imaginación, digamos, un pensamiento mágico, no necesariamente es lo que nos va a salvar o lo que nos va a reinventar en un momento de crisis. Creo que se necesitan algunas otras características para que junto a la imaginación o junto a ese proceso creativo o de co-creación, uno pueda encontrar esa ruta en la cual uno pueda ir saliendo o ir sorteando las dificultades, ¿verdad? Yo creo que nadie en los análisis FODA, si hacemos un análisis histórico, por más due diligence que alguien pueda hacer, nadie consideró una pandemia en el año 2020 como parte de las amenazas dentro de un análisis FODA. Así que creo que la parte de liderazgo es fundamental para esa transformación, para esa reinvención. Es fundamental el tener un liderazgo que le permite a los equipos, digamos, poder confiar, tener esa claridad, tener esa guía hacia dónde nosotros podemos llevar nuestros equipos en esos momentos difíciles. Y también la parte del trabajo en equipo, que es fundamental. El liderazgo habilita, ¿verdad? Habilita a los equipos de trabajo a poder alcanzar esos objetivos, pero el trabajo en equipo es fundamental, ¿verdad? En los tiempos de crisis, la delegación de responsabilidades es fundamental, ya que las personas no pueden estar a cargo de todo, revisando todo, caer en estas características del micromanagement. Así que creo yo que la primera parte es esa invitación a fomentar nuestro liderazgo. Yo creo que independientemente del nivel en el cual estamos, ya sea que trabajemos o no con un equipo directamente, nuestro liderazgo se prueba todos los días. Ese nivel de influencia que yo puedo tener con el amigo, con el compañero, con mis compañeros de trabajo es fundamental y creo que
uno puede ir construyendo ese liderazgo, y esa es la parte importante. Y luego el trabajo en equipo, fundamental para poder alcanzar esos objetivos, el poder tener este equipo con habilidades y capacidades importantes, porque en los momentos otra vez de crisis pueda que exista la oportunidad, pero si no se tienen las competencias para ir detrás de esa oportunidad, difícilmente vamos a lograr capturarlos. Y por supuesto es también la era de la información, ¿verdad? La información filtrada y ordenada, que es importante. Estoy seguro que empresas, por ejemplo, que crecieron muchísimo durante la pandemia, no lo hicieron por serendipia, no lo hicieron por simplemente un cambio en los hábitos y en los comportamientos de los consumidores y compradores, sino también porque disponían de la información. Y no solo es disponer de la información, sino lo que podemos hacer con la información. Una información que sea pura, que esté ordenada, que esté filtrada, que nos permita a nosotros tomar mejores decisiones. Y por supuesto la parte de resiliencia, que es fundamental en estos casos. No se trata de tener 50, 60 proyectos y vamos a salir de la crisis, porque mientras más lo intentamos, más vamos a salir. A veces puede ser que por ser animados o muy aventados, como decimos, elegimos los proyectos que tal vez no debimos de haber elegido, y el poco flujo efectivo que podemos tener en esos momentos podemos mal invertirlos y entonces aceleramos el proceso de hundimiento del barco. Entonces también hay que tener esa resiliencia en aprender a levantarse cuando de repente el plan está trazado y los primeros pasos tal vez no fueron los más adecuados o no se obtuvieron los resultados, pero es parte del proceso de tener esa resiliencia, y no solo como líder, el poderse levantar cuando no logra los objetivos, sino también como equipo y como empresa, ¿no? Que creo que es la parte fundamental. Vimos en la pandemia cómo muchas empresas transformaron desde a lo mejor vender comida y ahora se vuelven unas empresas que venden de repente productos para limpieza, un cambio totalmente abrupto que escapa de repente a todo proceso de transformación. Y por último, por supuesto, esa capacidad estratégica y de anticipación que deben de tener los líderes de la organización, que es fundamental, porque al final del día, cuando existe una crisis, debe de existir un capitán, debe existir un líder, debe existir una persona que dirija a su equipo, a la compañía, a una segura para evitar que el barco se hunda. Entonces, esa parte es fundamental. Y creo que las dos charlas anteriores hablaban algo que es sumamente importante, ¿no? Y que tiene que ver con la información. Estar atentos a las tendencias, las megatendencias, estar muy informado, porque eso le va a permitir a uno poder capturar esas oportunidades que existen en el mercado, ¿verdad? Entonces, la parte de, vamos a mover esto de acá. Ok, por ejemplo, en el caso de las oportunidades hoy en día, y eso ya venía desde hace algunos años, existen oportunidades para marcas que brinden valor en la adaptación del consumidor a la nueva realidad. Vemos que hoy estamos viviendo el nuevo normal, que se le llama, ¿no? El new normal. Y tal vez la parte importante es entender cómo las marcas, en este caso de alimentos y en este caso muy específico de comida, se van adaptando a esa nueva realidad. ¿Y qué es esa nueva realidad? Una nueva realidad, como indicaban las charlas anteriores, donde primero los patrones de comportamiento cambiaron, pero también los ingresos cambiaron, ¿verdad? Donde posiblemente en el caso, yo que estoy en Costa Rica en estos momentos, probablemente en un año 2015, 2016, el porcentaje de desempleo andaba aproximadamente entre un 10-12%, que ya era alto a nivel regional. Sin embargo, hoy estamos en un porcentaje de desempleo casi de los 20 y llegamos a estar entre los 25-26%. Entonces, toda esa capacidad ociosa de recurso humano que hoy no tiene un ingreso, pues debe de tomar o hacer elecciones para poder estirar o maximizar sus ingresos, los pocos ingresos que tienen. Entonces,
Cuando se van creando esas condiciones de falta de ingreso, de cambios de hábitos de los consumidores, pues básicamente existen dos vías, digamos, a nivel de mercadeo para nosotros para seguir penetrando el mercado. Uno es a través de la marca, pero ya no es a nivel racional, sino a nivel emocional, es decir, yo tengo una marca, pero no la dejo, a pesar que no tengo tal vez los ingresos que antes tenía, pero no lo dejo porque representa algo para mí, es algo que yo no podría dejar, incluso puedo sacrificar otras actividades u otras compras que hago con tal de tenerla, o la otra tiene que ver con precio, ¿verdad? Porque al final del día la gente trata de maximizar sus ingresos. Y eso provocó en estos últimos meses y sobre todo en el 2020, que cuando se ajusta el presupuesto, nosotros compramos, digamos que tres tipos de marcas. Las económicas, y sobre todo de estas tres, perdón, compramos las económicas y las adaptables, ¿verdad? Que esta es la parte, y las irreemplazables. Hay algún producto que definitivamente, no sé, una medicina, ¿verdad? Que no existe un sustituto para ella, pues esa sí es una marca irreemplazable, ¿no? Que no tengo alguna otra en el mercado. Pero normalmente nos vamos por las económicas y por las adaptables. Y es parte de lo que indicaba la expositora anterior acerca, por ejemplo, del uso del third party delivery, de las dark kitchen o ghost kitchen, dependiendo de cómo le querramos llamar, las alianzas, por ejemplo, con otras empresas, como por ejemplo, pueden ser empresas tecnológicas, por ejemplo, un Uber Eats, Netflix, Spotify. Entonces, todo este tipo de cosas permiten adaptar las marcas al entorno y al mercado, ¿verdad? Importante dentro de este también concepto, entender al consumidor para uno poder reinventarse, para poder capturar una oportunidad en el mercado. Mucho parte de tener la información de cómo podemos interpretar un insight dentro de la información para poder capturar, y hay que entender al consumidor, ¿verdad? Que hoy en día el consumidor es cuidadoso, y nosotros somos consumidores, y creo que podemos sentirnos identificados con algunos de estos statements. Espera un valor alto, ¿verdad? Pero también somos desleales, ¿verdad? Hoy nosotros veíamos mucho en la categoría de pizza, y ustedes hay muy poca fidelidad a las marcas, sobre todo en un mercado, por ejemplo, como el de pizza. Si hoy saca 2x1 la marca A, entonces hoy compro A, y mañana le toca a la marca B sacar 2x1, entonces mañana, si quiero pizza, le compro a la marca B, y así vamos cambiando, digamos. Hay una buena base de consumidores que no necesariamente está siendo leal hacia una marca, sino que va viendo más esa parte de la adaptabilidad que vimos antes, y por supuesto de la economía. Más del 50% de las personas disminuirá su consumo en restaurantes por la pandemia. Imagínense, eso es parte de la crisis. Nosotros en Campero, el 50% de nuestros ingresos venían precisamente de mesas, y de un momento con el tema de las restricciones, con el tema de los cierres de país, con la psicosis también por parte del consumidor de no querer ir a un lugar porque tiene miedo de contagiarse, pues definitivamente trajeron al suelo muchas proyecciones financieras que se tenían de los años anteriores. Y es importante esto, que el 50% de personas disminuyeron su consumo en los restaurantes. Y por supuesto la parte de restaurantes en tiempo de pandemia, cómo mejorar la experiencia del cliente en la entrega de alimentos a domicilio. Finalmente el consumo se traslada a estos canales, y inició toda una carrera a nivel de empaques, a nivel de protocolos de entrega de producto, a nivel de rapidez en llevar estos productos a los hogares de nuestros clientes, o a donde se encontraban. Porque al final del día, una pregunta era, tenemos que mejorar esa experiencia con el cliente, y no estábamos preparados. Mucho de la industria de restaurantes en todos los países, no solo en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en todo el mundo, estaba muy enfocado en base a su modelo de negocio a mesas, ¿no? Hablábamos y hacíamos esfuerzos muy grandes para que la experiencia del servicio, ese trato de quien toma la orden, de quien le lleva la comida, de la vajilla, del entorno, de la atmósfera,
realmente creara valor, pero de eso desaparece de un día para otro. Y por supuesto, la pandemia impulsa la era del consumidor informado y también del consumidor desleal, porque primero es un consumidor que hoy se informa mucho a través de las redes sociales, a través de lo que le diga algún otro amigo, familiar, y también desafortunadamente se vuelve desleal hacia algunas marcas, y eso es un reto muy, muy relevante para la industria. Y por supuesto hay cambios de hábitos, ¿verdad? Hay cambios de hábitos de los consumidores que han sido provocados por la pandemia, y muchos de estos van a continuar por un tiempo, ¿verdad? No es que se termina la pandemia y regresan a esos comportamientos anteriores, sino todo lo contrario. Algunos cambiaron para siempre, otros regresarán en un porcentaje, pero es importante nuevamente cuando uno está pensando en obtener oportunidades para reinventarse, entender hacia dónde están estos cambios, ¿no? Y hay cambios, por ejemplo, en las compras, en temas de salud, en temas de finanzas, en el uso de tecnología, en el entretenimiento, en el trabajo, en la alimentación, en el transporte, ¿no? Y nosotros aquí vemos, por ejemplo, están comprando menos ropa, están comprando menos inversiones altas, por ejemplo, en electrónicos, bienes y raíces, porque hay mucha incertidumbre en esa parte, pero están comprando más en línea, están utilizando más estas plataformas. La parte de salud, ¿verdad? Una medicina a domicilio, antes pues uno posiblemente no se montaba a esa telemedicina que le llamamos estas consultas virtuales. Hoy lo hacemos un poquito por conveniencia. El tema de la salud mental, la salud física, el uso de vitaminas. Es increíble ver cómo la industria de vitaminas creció enormemente durante la pandemia, y se valoran ahora los espacios más al aire libre. El tema de la alimentación pues disminuye considerablemente la comida afuera, pues muy poca gente está comiendo afuera en estos momentos, pero se incrementa el delivery, la alimentación más sana también, comidas frescas, apoyo a lo local, ¿verdad? Hay todo un renacimiento por tratar de consumir lo que se produce localmente. A niveles de transporte, pues esta parte de hoy quiero vivir cerca de la oficina ya deja de ser un objetivo, porque con el teletrabajo ya no necesito vivir cerca de la oficina, ya no necesito comprar un automóvil porque veo y me doy cuenta que no lo necesito. Lo he tenido parqueado durante 6, 8 meses y de repente lo he sacado un par de veces para de repente hacer, no sé, alguna compra, pero incluso ya el supermercado me llega a la casa. Y así como estos tenemos diferentes cambios de hábitos, que tal vez el mensaje más importante es dentro del proceso de la reinvención, hay que tenerlos muy claros, porque eso le va a permitir a uno poderse subir sobre una ola donde va a ser más fácil poder sortear esa ola que viene contra uno y poder obtener los mejores resultados, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues básicamente tenemos identificado la parte compra en línea, las comidas afuera que han bajado, ya ha incrementado el delivery, el pago sin contacto, por ejemplo, que hoy en día la gente no quiere, de hecho ni siquiera que tomemos su tarjeta de crédito con las manos por miedo a contagiarse. El tema de que hoy se juntan más a nivel de reuniones familiares y vemos cómo hoy en día nuestros tickets promedios han incrementado. Hemos pasado de repente, no sé, de vender 3, 4 piezas de pollo, ahora vendemos banquetes de 15, 20 piezas, porque al final del día en una casa están varias personas y buscan un momento de satisfacción. Pues también los restaurantes, pues por supuesto se ven muy desafiados, y donde pues uno de los puntos más importantes es poderse apalancar en los canales digitales, en el famoso off-premise, y esos han mostrado resultados exitosos. Y aquí tal vez contarles muy rápido, en el caso de Costa Rica, Pollo Granjero, que es la marca que yo dirijo, afortunadamente creció durante el tema de la crisis, o el tema de la pandemia, porque veníamos, y por eso hablo un poco de que a veces cuando la ola ya te pegó, cuesta más reinventarse, pero cuando uno tiene un sentido de anticipación y una estrategia que uno va pensando en los próximos 3, 4, 5 años, cuáles son las tendencias que van a estar, cuál es esa realidad que esperamos tener,
uno puede adelantarse y empezar a tomar acción. Nosotros desde el 2018 empezamos a probar, fuimos el primer país de nuestras marcas donde probamos empezar a hacer un proyecto con Third Party Delivery, que fue Globo en su momento. Por ahí escucho que había alguien de Pedidos Ya. Pedidos Ya compra la marca Globo. Y Globo pues desaparece del mercado y hoy en día es Pedidos Ya. Nosotros arrancamos en el 2018 con 2 puntos de venta en Globo para tratar de entender, experimentar, ver qué pasa, ver qué decían nuestros consumidores y puedo decirles que durante el 2020 crecimos aceleradamente el Third Party Delivery y afortunadamente hoy, gracias a eso, participa un muy buen porcentaje de nuestra venta y eso nos permitió crecer increíblemente, estar cerca de nuestros consumidores y no solo es mantener la rentabilidad a través de mantener las plataformas de venta, sino también acercarnos a un consumidor diferente que tal vez antes no veía en pollo granjero como una opción y tal vez para ustedes les sonará un poquito ahorita antisonante porque en Guatemala pollo granjero versus pollo campero hay una diferencia muy grande y posiblemente ustedes no piensan mucho en pollo granjero como una opción. En el caso de Costa Rica es distinto porque en el caso de Costa Rica nuestro posicionamiento es un posicionamiento muy QSR, muy cercano a un McDonald's, a un KFC, porque en Costa Rica no tenemos la marca pollo campero. Entonces, lo que quiero decirles tal vez es que hay maneras de poderse reinventar, pero esa reinvención se acelera si nosotros ya venimos preparados digamos, de momentos anteriores y solo capitalizar sobre esta parte. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Como KFC, McDonald's, Chipotle se reinventan con diferentes maneras de poder llegar a los consumidores, ¿no? Y esta parte es importante, ¿verdad? Elementos como el manejo de la crisis, la cultura organizacional, que se debe trabajar, ¿no? El tema de las marcas honestas también es importante, entender muy bien cuál es esa estrategia que se debe de seguir durante la crisis y durante la crisis todos sufren y aquí tal vez hay algunas noticias relevantes, por ejemplo, el famoso McDonald's del Times Square, ¿no? Que cierra después de 17 años, una marca tan icónica en una posición tan icónica, pero ese es el costo de una pandemia, ¿no? Entonces hay que estar preparados para este tipo de cosas. Pues también la parte de surgen nuevos modelos de negocio, de ver cómo se readecúa el tema del servicio, ver cómo los competidores buscan trasladar esa seguridad hacia sus clientes a través de invertir en protocolos COVID, que no se quiten la mascarilla, transmitir esa seguridad, estos toldos donde la gente, pues, digamos, no quiere entrar al restaurante, pero se le habilita esos lugares. Ustedes pueden ir a Campero y en Campero construimos pérgolas, básicamente utilizamos parqueos también. Fuimos los primeros en Guatemala en utilizar ese tipo de formato. De hecho, después nos copiaron otras marcas. Nos alegra muchísimo porque creo que al final del día lo que nosotros también buscábamos es que se reactivara la economía y si el modelo que nosotros íbamos imponiendo era un modelo ganador, nos alegra mucho que otras compañías también se hayan sumado a la iniciativa porque esa era una batalla para poder conservar los empleos en ese momento. Entonces, es parte importante esto. Pues el lanzamiento de nuevas apps que surgió durante el proceso, Come sin salir del auto, ¿verdad? El famoso Park and Eat, que impulsaron muchísimas marcas. La parte también de estas bandejas, que también Campero se sumó a ese movimiento o a esa ola donde te llevamos la bandeja a tu carro, por supuesto, sin rayarlo, sin nada de esto. La parte de los horarios, por supuesto que se jugaba mucho con el tema de los horarios y diferentes tipos, tal vez es lo que quería mostrarles acá, que se desarrollaron diferentes modelos de negocio durante el proceso de la pandemia, ¿no? Y tal vez para ir terminando, digamos, y aterrizando un poquito después de ver un poco el contexto, tal vez algunas sugerencias que creo que es importante, que ayuda muchísimo en estos procesos. Básicamente son 5, no son muchos, pero que creo que
que nos permiten a nosotros estar mejor preparados para detectar oportunidades y podernos reinventar en la crisis. Uno es el tema de la asociación, ¿no? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos, los líderes sobre todo de las organizaciones, que es en conectar exitosamente ideas, temas, cosas que uno puede ver de repente en otras industrias que funcionan muy bien y que nosotros podemos conectar con lo que estamos haciendo, ¿no? Esta parte es fundamental. Por ejemplo, el efecto Medici, que creo que es un punto histórico en el cual muestra cómo estos cafés que se daban en esos siglos, donde se juntaba o se reunía con un pintor, con un filósofo, con un matemático, y entre ellos, no sé, digamos, en ese proceso de co-creatividad surgían soluciones o ideas muy interesantes. Esa parte es el efecto de la asociación. Y yo aquí me quiero referir rápido a este, es un ejemplo que nosotros tenemos y que hoy nos ayuda muchísimo, no solo en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica todavía no lo hemos implementado, pero los famosos tuk-tuk, ¿verdad? Que era algo que nosotros mirábamos circular por todos los días, y hemos ido a Panas, y hemos ido a Ati, uno ve los tuk-tuks por todos lados y de repente por ahí a alguien se le ocurrió, ¿y qué pasa si nosotros metemos dentro de un tuk-tuk pollo? Y esto nos ayudó muchísimo, nos ha ayudado muchísimo. Parte del crecimiento vegetativo en Guatemala y en El Salvador ha venido apalancada de estas unidades. Y ahí donde las ven, ¿verdad? Donde de repente no son tal vez las más hermosas, pero les puedo decir que este es un negocio para que, digamos, no son datos exactos, no os puedo revelar, pero son negocios de más de 100 millones de dólares que se facturan anualmente y muy pocas empresas tienen la capacidad de poder tener un ingreso de 100 millones de dólares. Aquí estoy hablando simple y sencillamente de una marca y en un país nada más, ¿verdad? Entonces, esta parte creo que es relevante entender cómo a través de la capilaridad, la atomización de ciertos conceptos, uno puede llegar muy rápido a capturar mucho valor dentro del mercado. Estas son las primeras versiones que nosotros tuvimos del mero móvil, le llamábamos, y era básicamente decir cómo podemos utilizar algo que ya existe, el proceso de la asociación, para poder trasladar el valor. De hecho, aquí pueden ver en esta foto, no sé si ven mi flecha, este fue un prototipo que nace de un proceso de ideación, un prototipo que básicamente es una taza de café cortada por la mitad con un sobre manila y de llantas, lástima no tengo la foto más cercana, y de llantas eran como la parte donde se corta el tape, es una como ruedita que hay, y así nace, y hoy genera mucho valor para la compañía. Otro tema también del tema de la asociación, el tema de las carretas. El tema de las carretas ha sido un proceso muy interesante que también nos ha brindado mucha capilaridad. En el caso de Granjero, en todos los países es una manera de acercar, de integrarnos al barrio, de integrarnos a la tiendita, estar cerca de nuestros consumidores, y también nos ha traído buenos réditos. El segundo punto, pues es la parte de cuestionar. Ya vimos asociar, conectar cosas. Y la segunda es cuestionar. Yo creo que la parte fundamental, sobre todo en las crisis, no tiene que ver con tener las respuestas a todos, sino con hacer las preguntas correctas, esas preguntas provocadoras. ¿Qué pasa si en Costa Rica, por ejemplo, decíamos, qué pasa si nosotros podemos extender nuestros horarios de apertura, pero cerradas nuestras cortinas, es decir, operando dentro local, una especie de ghost kitchen? Y eso fue lo que nos ayudó durante mucho tiempo. Entonces abríamos unas ventanitas pequeñitas y la gente llegaba y nos compraba, y entonces lográbamos nosotros alcanzar nuestras metas. Entonces esta parte importante de cuestionar siempre es fundamental, ¿no? El trabajo más duro, no es encontrar las respuestas correctas, sino en hacer las preguntas correctas. Yo creo que es parte importante. Ejemplo, ¿por qué no Pollo Granjero tener un autoservicio? Porque eso solo puede ser dueño de la categoría del QSR, de un McDonald's, de un Campero, de un KFC. ¿Por qué no Granjero? Y hoy vean, Granjero está evolucionando a pasos agigantados. Lo que a Campero le ha llevado un tiempo construir en 50 años, en Granjero estamos celebrando los 10 años. Llevamos 10 años y casi vamos alcanzando un volumen muy similar a nuestra marca grande. Así que creo que también
si uno se apalanca sobre el conocimiento anterior, y por ahí cito lo que decía Galileo Galilei, perdón, lo que decía Isaac Newton, ¿verdad? Dice, yo pude ver más allá porque me monté sobre hombros de gigantes, haciendo referencia a Galileo Galilei. Yo creo que es parte también del proceso de la reinvención, ver qué cosas nosotros podemos aprender de otros para poderlas traer hacia nuestro lado y poder crecer. La tercera, la observación, es esa habilidad que tenemos por observar, ¿verdad? Como antropólogos o como científicos sociales, esa parte de la curiosidad insatisfecha de uno estar observando, viendo qué está pasando en el mercado, qué pasa con este consumidor, qué pasa con esta marca, qué pasa de repente con este ambiente como tal, hacerse esas preguntas provocadoras, el ser empático, el aprender de los demás. Creo que es importante, hoy exige mucho ese tipo de liderazgo en las organizaciones. Aquí les voy a contar rápido un ejemplo. Cuando nosotros quisimos entrar con Pollo Granjero en el occidente, básicamente fuimos rechazados porque la gente digamos, nosotros no entendimos, no fuimos empáticos, que acercarnos de repente a lugares donde hay arraigada un patrón social muy fuerte como es el occidente del país, sobre todo dentro de la población indígena. Recuérdense que Guatemala, el 46% de la población es indígena y la población indígena tiene rasgos y comportamientos bastante claros. Y nosotros entramos con una propuesta donde lo que hicimos fue a sustituir el trabajo que hace una casa, que en este caso es la mamá, donde la mamá es valorada porque hace from scratch, desde cero las comidas, ¿verdad? Se encarga de cortar, de pelar, cortar la verdura, casi que de cosechar la verdura, de ir a la carnicería, comprar la carne o comprar el pollo, prepararlo, y todo ese proceso que es más un proceso cultural que el esposo y los hijos valoran, porque es como el cariñito de mamá. Nosotros básicamente lo que hacíamos era ponerle un plato de comida en la casa ya hecho, y entonces el esposo volteaba a ver a la esposa y como un poco diciéndole, mira, eres un poco haragana porque estás comprando las cosas ya hechas, y el hijo es, mamá, pero no me lo cocinaste, entonces no siento tu amor. Entender esa parte fue vital para poder nosotros replantear nuestra propuesta de valor, y hoy en día es la zona donde más crecimiento estamos teniendo en el occidente. Así que creo que la parte de la observación, de hecho, parte del proceso, nosotros entrábamos con personas que atendían en los puntos de venta varones, y también vimos que esta era una limitación, y cambiamos a mujeres, y esto nos ayudó muchísimo a que el concepto fuera más digerido en esas regiones. También la parte de las nuevas oportunidades, de la observación, pues ver cómo nuestros consumidores se comportan. Aquí vemos, ¿verdad? Cambiamos a que son personas del sexo femenino, quienes atienden nuestros puntos de venta en algunos lugares donde vemos que son bastante más estrictos en algunos comportamientos. La parte también, ¿verdad? Observar cómo se mueve el mercado. Hoy en día nosotros tenemos básicamente todas las plataformas. Costa Rica es un país donde un porcentaje muy alto de nuestra venta viene a través de estas plataformas. Estamos muy enfocados en brindar el servicio a través de estas plataformas, así que son oportunidades muy importantes. Y la última, pues este era un ejemplo de cómo pues, nosotros vemos aquí una particularidad de la India, y este es como Ratan Tata veía estas imágenes en la India, y lo que hizo fue convertir esas imágenes de 4 personas. Se hacía la pregunta, ¿por qué estas personas van en esas motocicletas? ¿Por qué no pueden comprarse un carro? ¿Cuáles eran esas limitantes? Esas preguntas provocadoras, y llega al diseño del que en su momento fue el auto más vendido del mundo, el Tata Nano, que tenía un precio de $1,700, básicamente 14,000 quetzales en el caso de Guatemala, hacía 100 kilómetros por galón, y era para 4 ocupantes, y ese era parte del resultado de la observación y la empatía. Y por último, pues la parte experimental. Yo creo que es importante probar las nuevas ideas, crear prototipos, analizar las respuestas del consumidor,
hay que llevar un tracking de lo que se hace. Si yo les contara todas las pruebas que hicimos durante la pandemia, probamos servicio a domicilio, probamos diferentes tipos de empaque, diferentes tipos de horarios, diferentes tipos de, digamos, de acciones comerciales, turnos, muchas otras cosas que nos pueden salir adelante. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes es que teníamos claro hacia dónde teníamos que ir. Durante la pandemia nosotros no lanzamos productos, redujimos nuestro menú. Durante la pandemia nosotros nos quedamos con nuestros ítems más importantes, los que teníamos claridad que generaba valor para el consumidor, y en esa nos apuntalamos. Entonces lo que buscábamos era buscar de dar diferentes maneras, digamos, nuestros productos, pero no fuimos, digamos, a ir a buscar nuevos productos. Creo que ese fue, y yo creo que cada uno tiene una historia diferente, habría que escucharla todas. Desde mi perspectiva y con mucha humildad, creo que fue el error de algunos en tratar como desesperadamente buscar atraer al consumidor a través de nuevos productos, y se desenfocaron descuidando el core del negocio. Pero es parte del proceso, y nuevamente dentro de la gestión de las crisis cada uno tiene una manera de poderla solventar, ¿no? Esa parte es importante. Entonces hay que experimentar. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos experimentando con un servicio a domicilio propio, no solo a través de las plataformas que ya les había mencionado, sino en Guatemala estamos ya en nuestra en nuestro primer formato de servicio de servicio a domicilio con un número único, que afortunadamente ha dado buenos resultados, sobre todo un resultado que no lo esperábamos en el interior del país, donde todavía la competencia como McDonald's, como Campero, como KFC, como Pizza Hut, todavía no están muy bien establecidos o no con la potencia, y nosotros hemos ido encontrando esos espacios para poder acercarnos al consumidor de una manera. Zappos, ¿verdad? El tema de la experimentación. Zappos, seguro muchos de ustedes habrán comprado artículos ahí. Zappos es una empresa que nace a través de la idea de 3 emprendedores, y uno hace esa pregunta provocadora y dice, ¿cómo saben ustedes que vamos a vender? ¿Cómo saben ustedes que esto va a funcionar antes de hacer una inversión? Y lo que hace Zappos muy inteligentemente, con un presupuesto bajo de $1,000, compra una base de datos, diseña una página de internet que simulaba que tú podías comprar por ahí, pero realmente no estaba conectada ni a un servidor, ni a juegos financieros, ni nada por el estilo, sino simplemente era un demo. Y lo que hacían estos muchachos es cada vez que un cliente compraba, pues básicamente ellos compraban a la tienda el producto, se lo llevaban y así iban como experimentando, entendiendo los patrones de compra, hasta que finalmente dijeron, mira, esto es un negocio, si hay una demanda de los consumidores, y ya estaban más seguros de poder invertir en el proyecto. Y por último, fundamental, el networking, ¿va? La habilidad de obtener beneficio de una red de contactos. Aquí creo que es importante. No tenemos la verdad absoluta. Yo creo que es uno de los temas más relevantes que debemos de tener claros. Es difícil nosotros poder decir que podemos diseñar ruta sin tener el feedback de otras personas, ¿no? Entonces el networking te ayuda. Yo tenía a veces reuniones incluso con competidores. Tengo buenos compañeros, amigos, pero buenos compañeros de la competencia, donde teníamos foros, donde preguntábamos, mira, ¿cómo te fue? No revelábamos números, por supuesto, pero lo que nos permitía era, bueno, ok, todos estamos jodidos, ok, entonces es un tema de mercado, un tema de general, no es un tema de mira, yo voy bien, pero el otro no va bien, entonces hay algo que yo no estoy haciendo o no estoy tomando en cuenta. Entonces, esta parte del networking es importante. Nos ayudan a tener más empatía con el cliente, nos permite estar más cerca de las personas. Así que, recapitulando, mi recomendación es liderazgo, ¿verdad? Creo que parte de los momentos de crisis se sobrellevan cuando existe un líder facultador y visionario que anticipa, que analiza, pero que también permite el trabajo en equipo, y tiene un equipo que tiene habilidades y que puede sacar la tarea hacia adelante. Hay información, saben manejar la información, aprovechan la información,
son resilientes, si a la primera no sale, se levantan y siguen adelante. Y por supuesto, apalancados en las tendencias, en el análisis de la información, que saben asociar temas que están continuamente cuestionando, donde las preguntas son más importantes de las respuestas, que son observadores y empáticos, entendiendo desde cómo aprender más desde el consumidor, desde el proveedor, desde las tendencias, y que tiene la parte de que se les permite experimentar, que no hay miedo al fracaso, que hay un riesgo calculado donde ellos experimentan y que finalmente a través de una buena red de networking pues se logran los objetivos deseados.